Durante mucho tiempo, el punto débil de mi físico fueron los hombros. Y para más Inri, el grupo muscular más fuerte, más desarrollado que siempre he tenido ha sido la espalda, así que visualmente, estéticamente, el efecto óptico era terrible. Probé mil cosas. En este vídeo te voy a contar qué fue lo que probé que no me funcionó y qué fue lo que realmente sí que me funcionó para solucionar el tema del hombro. Lo que te voy a explicar aquí está 100% enfocado en hombro porque es mi caso real y el caso de mucha gente que le cuesta desarrollar el hombro, pero lo que te voy a explicar, esta forma de razonar, esta forma de discurrir para abordar un músculo rezagado, te sirve para el hombro y te sirve para cualquier otro grupo muscular. Igualmente este vídeo está centrado en el hombro. Bien, cuando buscamos información o cuando buscamos cómo solucionar el desarrollo del hombro, el consejo que más veces escuchamos es hacer elevaciones laterales. Las elevaciones laterales en principio se centran en la parte externa del deltoides, que es la parte que visualmente más impacto tiene. Así que el consejo normalmente es, si tienes el hombro rezagado, si quieres que te crezca el hombro, si quieres tener un efecto de hombro más ancho, haz elevaciones laterales. Técnicamente no es un mal consejo. O sea, es cierto que las elevaciones laterales inciden mucho en la cabeza lateral del deltoides. Es verdad que la cabeza lateral del deltoides es en principio la responsable del tamaño visto de frente, pero pretender solucionar un hombro rezagado añadiendo elevaciones laterales es la peor forma de abordarlo por varios motivos que vamos a ver ahora mismo. Pero por encima de eso hay un problema y es que tú cuando te dedicas a hacer únicamente elevaciones laterales no puedes medir si lo que estás haciendo te funciona. Es decir, ya de por sí medir el perímetro de los hombros es muy complicado porque tenemos que coger también la anchura de la clavícula, tenemos que rodearnos la espalda. Puede ser que la circunferencia de nuestros hombros esté aumentando, pero no porque nos crezca el hombro, sino porque nos crece el pecho, porque nos crece la espalda, si nos desarrolla el trapecio. Entonces es muy difícil monitorizar el crecimiento de los hombros. No es como un bíceps. Tú te puedes medir un bíceps, te puedes medir un cuádriceps y puedes ver si objetivamente está creciendo. Pero el hombro es muy complicado, es muy difícil saber si realmente lo que está creciendo es el hombro o es cualquier otra zona que esté en medio. Este es solamente uno de los problemas, pero ya de por sí, centrarnos, si queremos crecer el hombro, centrarnos únicamente en el crecimiento visual del hombro o intentar medirlo, es mal camino. Además, el hombro tiene tres cabezas, la cabeza frontal, la lateral y la posterior, y el deltoide lateral se centra en una de ellas. Puede que estéticamente un hombro grande sea un hombro con una cabeza lateral grande, pero si queremos realmente un hombro grande y fuerte, tenemos que desarrollar las tres cabezas. Y en las elevaciones laterales solamente se centran en una, y ni siquiera son el mejor ejercicio para esa zona. Y ahora verás por qué. Lo que nos hace ganar masa muscular a largo plazo es progresar en cargas en un mismo patrón de movimiento. Es decir, coger un ejercicio y volvernos fuertes a largo plazo en ese ejercicio. Y aquí es donde aparece el primer problema de las elevaciones laterales. Y es que progresar en elevaciones laterales es muy complicado. Hay un punto en el que somos capaces de hacer muchas repeticiones con un peso bajo y conforme empezamos a aumentar peso, la técnica se degrada. Y es por una cuestión física, es decir, hay un tamaño de mancuernas a partir de las cuales tienes que prácticamente balancearte si quieres levantarlas. Y de hecho, poca gente verá levantando mancuernas de 30 kilos. Como mucho, haciendo elevaciones laterales, como mucho verá gente haciendo elevaciones con las de 20. Y normalmente ni eso. Así que aquí tienes dos opciones. O hacerte series de 300 repeticiones con las mancuernas de 12 kilos, o entender que si quieres progresar en elevaciones laterales vas a tener un techo límite. Y ese techo va a llegar muy pronto. Si a esto le añadimos la famosa variante de elevaciones laterales en polea, aquí se suman más problemas. El primero es que los saltos de peso suelen ser muy grandes, tenemos el mismo problema para progresar en cargas y aparte no es sostenible. Por mucho que biomecánicamente las elevaciones laterales en polea sean perfectas, en teoría, la realidad es que si tienes que cortar el tráfico en la mitad del gimnasio y no en la punta para montar toda la estructura para hacer unas elevaciones laterales en polea, es una cosa que es muy poco sostenible. Que esto es algo que se nos olvida normalmente al diseñar la rutina. Pensamos únicamente en la biomecánica, pero se nos olvida que hay ciertos ejercicios en los que es muy difícil progresar, pero sobre todo se nos olvida que vamos normalmente a un gimnasio comercial, que tenemos que interactuar con más gente y que si la infraestructura necesaria para hacer un ejercicio implica cortar el tráfico en medio del gimnasio, pues muchas veces esto va a ser motivo suficiente para que no podamos hacerlo. Bien, hemos visto que lo más importante para que crezca un músculo es progresar en cargas en un patrón de movimiento que implique como motor principal a ese músculo. ¿Cuál es el patrón de movimiento que implica como motor principal al hombro? Pues como probablemente ya sepas, el press militar. Cualquier variante de press vertical. Puede ser con barra, con mancuernas, sentado, de pie, en una máquina. No te recomiendo en absoluto que utilices la multipower, pero existen máquinas guiadas para hacer hombro que, si bien no son la mejor opción, también te pueden servir.
Dos pautas aquí, y además es una cosa que me han preguntado. Entre hacerlo sentado o hacerlo de pie, es mucho mejor de pie. ¿Por qué? Porque para hacerlo sentado y hacerlo de forma segura, tenemos que inclinar el banco. Y al final se acaba pareciendo más a un press inclinado, en el cual estamos involucrando mucho el pectoral, la porción superior del pectoral, y el deltoides anterior, y muy poco el deltoides lateral. Si lo hacemos con el banco recto, la postura no va a ser buena ni para la espalda ni para los hombros. Así que la mejor forma de hacerlo, de forma que sea segura para el hombro y que trabajemos correctamente el hombro al completo, o al menos la parte anterior y lateral, es hacerlo de pie. ¿Con barra o con mancuernas? Pues ambas opciones son muy buenas. Yo prefiero hacerlo con barra y te voy a explicar por qué. Y hay casos en los que es mejor hacerlo con mancuernas y también te voy a explicar por qué. ¿Por qué prefiero hacerlo con barra? Pues tengo más estabilidad. Cuando lo hago con mancuernas, muchas veces el factor limitante suele ser el propio desequilibrio de la mancuerna. Y con barra tengo un equilibrio óptimo entre estabilidad al hacer ejercicio, pero sigue siendo peso libre. Sigue siendo un patrón de movimiento de peso libre que es mucho mejor que un movimiento guiado. Me resulta mucho más fácil progresar en cargas con la barra. Los saltos de mancuerna implican mínimo subir 2 kilos por mancuerna, es decir, 4 kilos en el total. Y al hacerlo con barra, pues puedo subir 1,25 por cada lado, con lo cual puedo subir de 2,5 en 2,5 los kilos en la barra. La barra me permite ejercer más fuerza, me permite ser más eficiente, con lo cual a largo plazo puedo progresar más en cargas. Cuanto más pueda progresar en cargas a largo plazo, mayor será mi desarrollo de hombro. ¿Cuándo sí recomiendo mancuernas? Pues en un caso que es muy concreto y es cuando alguien no tiene la fuerza mínima para levantar una barra. Y esto que estoy diciendo no es ninguna tontería. Las barras olímpicas en los gimnasios pesan 20 kilos y hay muchas personas que cuando empiezan no tienen la capacidad de levantar 20 kilos en press militar. Repito, esto no es ninguna locura. Si llevas años entrenando, para ti 20 kilos en press militar será poco. Pero te puedo asegurar que para una persona que no ha tocado una pesa en su vida, cuando además es una persona que de base no tiene mucha fuerza, no es nada extraño que no pueda levantar los 20 kilos, ni siquiera una repetición con la barra. Entonces, en ese caso, en lugar de no hacer press militar, pues empieza haciendo press militar con mancuernas. Y mi consejo es que cuando estés haciendo press militar a repeticiones con la mancuerna de 10 kilos, te pases a la barra de 20 y a partir de ahí intentes progresar en barra. Y aquí es donde te digo que hay que cambiar el enfoque. Y esto que te voy a explicar para hombros sirve para cualquier grupo muscular. Monitorizar el crecimiento del hombro es entre difícil y muy imposible. Probablemente haya alguna forma midiendo pliegues, aislando el perímetro, pero es algo verdaderamente complicado y no es sostenible. En cambio, sí que puedo monitorizar muy fácilmente mi progresión en press militar. Yo apunto mi peso y mis repeticiones en cada sesión y si a largo plazo estoy progresando tanto en peso como en repeticiones, manteniendo la misma técnica, la única explicación posible es que estoy ganando masa muscular en el hombro. Entonces, sin necesidad de medirme el hombro, sé que mi hombro está creciendo. Y en este contexto es donde vuelven a aparecer de nuevo las elevaciones laterales. Un press militar, y esto probablemente no lo sepan, un press militar trabaja el deltoide lateral igual o más que unas elevaciones laterales. Vuelvo a repetir, el press militar trabaja el deltoide lateral igual o más que unas elevaciones laterales, el famoso básico para hombros. Así que si solamente haces press militar, no tendrías por qué preocuparte de hacer elevaciones laterales. ¿Esto quiere decir que las elevaciones laterales son un mal ejercicio? No, para nada. Son un ejercicio accesorio excelente. Tu básico es una variante de press militar. Si haces un auxiliar, pues yo normalmente cuando utilizo como básico el press militar con barra, mi auxiliar cuando lo hago es un press militar con mancuernas. Y si decides hacer un accesorio, las elevaciones laterales son un accesorio excelente. Así que sí, las elevaciones laterales son un ejercicio estupendo, pero no es un ejercicio necesario. Puedes desarrollar un hombro al completo haciendo solamente press militar. Y un ejercicio que te diré al final de este vídeo. Por cierto, si te suena chino esto que te estoy contando de ejercicios básicos, auxiliares y accesorios, aquí abajo te voy a dejar una clase completamente gratuita de 12 minutos en la que te explico cómo diseñar tu rutina para ganar masa muscular en 3 horas por semana o menos. Y ahí te explico exactamente qué es un ejercicio básico, un auxiliar y un accesorio. Y sobre todo te explico cómo seleccionar cada uno de ellos. Bien, con el press militar tenemos cubierto el deltoide frontal y el deltoide lateral. ¿Cómo cubrimos el deltoide posterior? Pues al hacer cualquier trabajo de remos, ya estamos trabajando el deltoide posterior. Si queremos darle un trabajo extra, tenemos dos opciones. Podemos hacer alguna variante de abducción horizontal, el típico remo abierto o unos pájaros, o mejor aún, una variante de face pull. ¿Por qué mejor aún? Porque el face pull es un ejercicio que previene lesiones de hombro, es un ejercicio que va a aumentar tu rendimiento en los 6 básicos, y si no te lo crees, más adelante haré un vídeo explicando por qué el face pull
es el ejercicio en el que te hace mejorar en los 6 básicos principales. Y además, todo en uno, trabajamos el deltoide lateral y el deltoide posterior. Sí, el face pull trabaja el deltoide lateral también. Así que, si te sobra el tiempo, puedes hacer un press militar con barra, luego uno con mancuernas, unas elevaciones laterales, un face pull y unos pájaros, y está estupendo. Pero si realmente quieres optimizar tu tiempo, lo único que necesitas para conseguir el 100% de los resultados es una variante de press vertical y una variante de face pull. Con que hagas estos dos ejercicios en tu rutina, tienes un desarrollo completo del hombro. Y esto es con lo que quiero que te quede del vídeo. Medir el crecimiento de un músculo en concreto es desesperante en un atleta natural. Es decir, un atleta que utiliza esteroides puede ver cómo semana tras semana su brazo crece, su pierna crece, su hombro crece. Perfecto. Un atleta natural, quitando los primeros meses, el crecimiento muscular es muy lento. Y es muy poco motivador verte cada día delante del espejo y no ver ningún cambio, porque de un día para otro el músculo no crece ni siquiera milímetros. Entonces, en lugar de desesperarte haciendo esto, que por cierto, este es uno de los motivos por los que no pido normalmente fotos a mis clientes cada 15 días, porque sé que es desesperante, porque sé que en 15 días, especialmente si tu objetivo es ganar masa muscular, no vas a ver cambios significativos. Tu foco es pensar como un atleta, no como un culturista. Independientemente de que tu objetivo sea estético y te quieras ver más grande, pero tienes que pensar como un atleta. ¿Qué quiero? ¿Que crezcan mis hombros? Perfecto, pues me voy a volver fuerte en press militar. Voy a diseñar una progresión de cargas, o voy a coger una progresión de cargas que ya exista, y voy a priorizar volverme fuerte en press militar, ser capaz de cada vez levantar más peso. Más peso, más repeticiones, más series, igualdad de peso, series y repeticiones con menos descanso. En definitiva, voy a poner mi foco en volverme fuerte en el básico que implica este músculo, en este caso el press militar. ¿Qué es lo que quiero es que me crezca el pectoral? Pues voy a poner mi foco no en que me crezca el pecho, sino en volverme fuerte en press de banca. Y cuando empezamos a pensar en patrones de movimiento y no en músculos aislados, que tenemos más de 600 músculos en el cuerpo humano, vas a ver que todo esto es mucho más simple. Que encajar ejercicios para los 600 músculos entre sí y que no se interfiera entre ellos es verdaderamente complicado. Y al final necesitas hacer infinidad de ejercicios para sentir que has cubierto todo y aún así sentirás que sigues teniendo deficiencias en tu entrenamiento. Si te centras en volverte fuerte en los 6 patrones de movimiento, con unos pocos ejercicios que añadas para terminar de cubrir puntos débiles o para dar un trabajo extra a esa zona del cuerpo que te preocupa más, ya con esto tienes un entrenamiento completo y no necesitas dedicarle, como te vuelvo a decir, más de 3 horas por semana. Así que de nuevo, si no has visto la clase en la que te explico cómo diseñar tu rutina, te la dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y si quieres, déjame un comentario diciendo cuál es tu músculo rezagado y en el futuro haré un vídeo explicando cómo solucionar ese músculo en concreto.